Publicistas Radio. Presento al compañero doctor Gustavo Leal, nació en la Ciudad de México el 1 de agosto de 1953, trabaja como especialista en la política pública de salud y seguridad social desde 1979 y actualmente es profesor e investigador titular de tiempo completo en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, Departamento de Atención a la Salud, Área Salud y Sociedad. Adelante, doctor Gustavo Leal, por favor. Muy buenas tardes a todos ustedes. Muy halagado de estar nuevamente aquí en el Sindicato Mexicano de Electricistas, que es la Confederación, y saludando con el afecto de siempre al secretario general Martín, a todo el presidio y a todos los que nos acompañan hoy en esta importante reunión. No me voy a referir hoy al tema caliente de las pensiones, porque lo vamos a tratar en el Senado de la República el próximo martes a las 9:30 de la mañana. Pero preparé para el día de hoy, dada la ocasión de aniversario de que hace un año estuvimos aquí constituyendo este nuevo grupo prometedor de la Confederación, preparé un material especial que, contra mi costumbre, voy a leer con la intención de que ustedes se lleven una idea clara de cómo podemos celebrar este año. Mucho de lo que voy a decir está en libros que están aquí afuera en la mesa para que ustedes los puedan buscar al terminar la intervención. El texto que preparé hoy se llama así: no al modelo asistencial mínimo de Ceresol, al de José Antonio Mí, y sí a una agenda integral efectiva para los adultos mayores. Esta presentación tiene dos partes. Primero, analiza un poco lo que está pasando en el mundo y después se concentra en México. En Japón acaba de suceder algo realmente impresionante. Los jubilados, que no tienen suficientes recursos para sobrevivir, están empezando a robar para que los metan a las cárceles y así poder ser alimentados. En Japón, los japoneses son responsables de cerca del 35% de estos jubilados de los hurtos en tiendas y hasta un 40% lo han hecho más de 6 veces. El gasto promedio por jubilado en Japón es 25% más alto que la pensión básica o universal, tal y como la publicita aquí en México Enrique Peña Nieto. En las cárceles, los adultos mayores japoneses jubilados reciben por lo menos comida y asistencia gratuita. Eso sucede en Japón en 2016. Pero en Portugal, en agosto del año 2013, quedó claro que los más indefensos son las principales víctimas de los cortes drásticos en las pensiones y las jubilaciones. Las canas blancas portuguesas han salido desde 2013 a la calle. Nunca antes se habían visto tantos, ni nunca se habían visto tantos juntos con los trabajadores activos, con los desocupados y al lado de sus nietos, que ahora exigen con ellos el respeto a sus derechos. ¿Contra quién están militando los jubilados portugueses? Contra el Fondo Monetario Internacional, contra la Unión Europea y el Banco Central Europeo, es decir, contra todos aquellos que quieren finanzas públicas sanas y mano dura en jubilaciones y pensiones. Esta rebelión de las canas blancas portuguesa es muy interesante porque tiene además una agenda muy precisa. Los jubilados portugueses dicen con toda claridad: nuestro dinero ha sido y continúa siendo manejado por cualquier persona, gobiernos y gobernantes
sin preguntar nada a sus legítimos propietarios, quienes durante toda su vida profesional aportaron a la seguridad social. Los jubilados portugueses proponen entonces al gobierno una iniciativa que no tenga retroactividad, porque las acciones del gobierno portugués, como las que quiere emprender en México el gobierno de Peña Nieto, viola todos los compromisos asumidos por el Estado con sus trabajadores retirados, y la estrategia es englobar todas las jubilaciones, trátese del sector público o del sector privado. Para los jubilados portugueses, la credibilidad del Estado está puesta en duda. El intento de reducir el valor de las jubilaciones es un despojo a aquellos que han contribuido con el derecho. Y la única alternativa, dicen ellos, es indignarse por las medidas de una crueldad inaudita y un auténtico asalto a quienes descontamos toda una vida de trabajo para que el dinero, el Estado finalmente no los quiera quitar. El corte sobre las pensiones en Portugal es más profundo, por supuesto, que el que esperan acomodar en México, pero no más profundo del de los griegos. En Francia, después de Portugal, después en Japón, también en el año 2013, los sindicatos le echaron un buen pulso al presidente con manifestaciones nacionales en contra de la reforma de pensiones que pretendía aumentar la cotización salarial y patronal por los años de cotización necesarios para retirarse. Así que el cuadro es claro: Japón, Portugal, Francia. En Barcelona, apenas en 2013, se reunió la tercera edad. Esta reunión de la tercera edad de Barcelona es muy importante porque fue empujada por la Federación Sindical Mundial. Intentó por primera vez constituir una reunión internacional sindical que está constituida. La población mundial en envejecimiento acelerado y los trabajadores en edad de jubilación se han sumado ya ahora en la Federación Sindical Mundial a este grupo de canas blancas que va a tratar de preparar una agenda cuyo primer punto es cómo vivir una vida más saludable y tener acceso pleno a la seguridad social. En este marco de lo que pasa en el mundo, no puede sorprender que un grupo tan importante como la Plataforma Sindical Continental sobre Seguridad Social, en el año 2010 en Sao Paulo, presentara un documento que ha resultado sorprendente. Ante el patente fracaso y los severos cuestionamientos que recibió la iniciativa de los pisos mínimos de bienestar que promovió la OIT, no nos quedó claro cómo esta importante Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas postulara desde el lado de los trabajadores, y a pesar de los muchos aciertos que contienen sus propuestas, que la extensión horizontal de la seguridad social significa el aumento cuantitativo del número de personas cubiertas por los regímenes de protección social mediante la aplicación y expansión de un pilar público básico financiados por impuestos que graben finalmente las ganancias y el patrimonio destinadas a brindar una seguridad básica a la población. Me pregunto yo, ¿cómo? Quieren cubrir más personas, pero con prestaciones aplanadas a la baja y financiadas con impuestos incrementados como el IVA o la desaparición de la tasa cero a medicamentos y alimentos. ¿Cómo puede proponer una plataforma sindical un programa que es casi idéntico a la cuestionada y por fortuna frustrada iniciativa de Peña Nieto para establecer un sistema de seguridad social universal que nadie le solicitó? Porque justamente, si comparamos lo que plantea la Plataforma Sindical Mundial,
y algunos de sus voceros en medios que siguen pidiendo seguro universal, pensión universal y seguro de desempleo universal, lo que la agenda que acabo de recorrer en diferentes países europeos postula es integralidad de las prestaciones. Lo primero que tenemos que tener muy claro es que en Japón, en Portugal, en Francia y en la misma Grecia, la cobertura de prestaciones básicas es un paso para atrás respecto a lo que significa una agenda completa de los movimientos mundiales de jubilados y pensionados. Por eso es interesante considerar que justamente el siguiente caso que mencionaré de lo que pasa en el mundo, el de Bolivia, en 2016, nos permite apreciar la profundidad de una afirmación como la que acaba de hacer el vicepresidente Álvaro García Linera. Lo que García Linera plantea es entrar al corazón de estas corrientes sindicales que se están poniendo a tono con los proyectos de seguridad social a la baja que promueven los gobiernos de centro, de derecha y lamentablemente, como en Francia, también los gobiernos socialistas. Lo que García Linera plantea, y escúchenlo ustedes con atención, es lo nuevo. Él dice: estamos no solo ante una nueva estructura de clases, sino también ante nuevos marcos culturales de movilización y de percepción del mundo. Por ello, la convocatoria del sindicato hoy no es suficiente. Sin duda, el mundo sindical, obrero, campesino, indígena y vecinal, pobre, continúa siendo el bastión más sólido y leal del proceso del cambio, pero ya no tiene el mismo efecto irradiador de antes. Han surgido otras colectividades sociales más volátiles, por residencia, estudio o por comunidad virtual, que se mueven por otros referentes e intereses, muchas veces de carácter individual. García Linera nos está planteando un desafío que justamente, creo yo, la Confederación tiene capacidad de empujar en México. No somos Japón, no somos Francia, no somos Portugal, venturosamente diría yo, pero somos un grupo que en México, como Confederación de Jubilados y Pensionados, tiene una presencia nacional que no tiene ningún otro grupo y que tiene conciencia de que la proyección sindical va ahora mucho más allá de una demanda estrictamente vinculada a la defensa solo de la pensión. Eso me permite llegar a una primera conclusión sobre lo que pasa en el mundo para entrar a ver lo que pasa en México. Esa conclusión es, por lo pronto, que algo nos quede claro, es que la pensión universal es sin duda una sólida demanda para los adultos mayores, pero no puede serlo igual para todos aquellos jóvenes, como muy bien dice García Linera, que inician una larga e inestable carrera laboral. En este punto particular, en la pensión universal, se separan las agendas de los jubilados y pensionados de las de los trabajadores activos y especialmente de los más jóvenes, los que hoy día llamamos los trabajadores de nuevo ingreso y que, como escucharán a continuación, deben ser el objeto de todo el apoyo por parte de las organizaciones de jubilados y pensionados de México y el mundo. Mientras esto ocurre en el mundo, ¿qué es lo que ocurre en México? Pues verán ustedes, apenas el 24 de febrero del año 2016, nuestra Cámara de Diputados reformó la Ley de Personas Adultas Mayores para definirlos sujetos de acciones y políticas públicas. Pues ¿qué no lo eran ya en tanto que ciudadanos? ¿De cuándo acá requieren los adultos mayores una reforma específica? ¿Qué son acaso ciudadanos de otro nivel? Pero eso no es todo. Después de proponer esta reforma, se rechazó incluir su garantía para que los adultos mayores recibieran fondos
y que pudieran fortalecer su ingreso y economía. ¿Con qué argumento se lo rechazó? El panista Gustavo Madero, presidente de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, pretextó que no se podía dar esta garantía a los adultos mayores porque la iniciativa no definía el rubro presupuestal de que se obtendrían los recursos. Ese fue todo el pobre argumento que pudo presentar el panista Madero. Pero sucede que en Cedesol sí hay muchos recursos. Por eso intitulé esta ponencia en contra del asistencialismo básico que promueve ahora José Antonio Meade desde Cedesol. ¿A qué me refiero con este asistencialismo mínimo de Cedesol? Como muy bien señaló Ernesto en su ponencia, en el año 2030 las proyecciones poblacionales nos auguran 14 millones de adultos mayores en México, es decir, el 10% de la población. No son muchos y pueden ser muy bien atendidos. Sin embargo, hoy día el programa 65 y más, que es el programa de Cedesol, el programa que opera el PRI de Cedesol, aunque diga que no es un programa partidario, beneficia solo, vean ustedes, a 5.7 millones de personas con 3 instrumentos: la pensión universal de 580 pesos, el seguro popular con un catálogo restringido de beneficios y la tarjeta INAPAM. Apenas en marzo de este año, este secretario, José Antonio Meade, que está en la lista de los tapados a la presidencia de la República, acompañado por el director del IMSS, Miquel Arreola, anunció que a través de este programa de la 65 y más, se alcanzará en la presente administración, dijo él, la pensión universal para todos los adultos mayores que no tengan prestación contributiva, por ejemplo en el IMSS o en el ISSSTE. Y todavía se atrevió a presumir que la atención del adulto mayor con Peña Nieto no se limita a la salud y al apoyo al ingreso, sino a la construcción de espacios de interacción social. ¿De veras, le pregunto yo, a mí, frente a este cuadro de asistencialismo mínimo, donde la salud con el seguro popular es un catálogo restringido y donde la pensión universal es de 580 pesos y la interacción social son 3.500 clubs y 1 millón de tarjetas INAPAM, hay que celebrar justamente que hace un año la confederación de ustedes se reperfilara con una respuesta breve pero directa a esta agenda del gobierno, con una agenda integral para todo el ciclo de vida de los adultos mayores. Miren ustedes, las políticas de Cedesol deben ser atacadas frontalmente porque no hay recursos para la tercera edad más que lo que colocan estos programas electoreros. Estas políticas dirigidas a los adultos mayores son insuficientes e ineficaces porque su enfoque es justamente asistencial. Solo se concentra en alimentación, salud y entretenimientos básicos, pero evita todas las vertientes laborales y sobre todo las de la estratégica participación social. El enfoque Cedesol de Meade, el enfoque de un candidato a la presidencia de la República que tiene que invadir otras agendas porque no tiene agenda, es un enfoque que solo percibe como una carga y como un sector desechable a la tercera edad, cuyas aptitudes, por supuesto, no son valoradas. Ellos ofrecen un hueco universalismo que se traduce en seguro de salud recortado, pensión mínima y una tarjeta INAPAM, pero en las leyes presumen un enfoque incluyente y de derechos humanos que en realidad opera como asistencialismo mínimo. Para Meade y Cedesol, para Peña Nieto, los adultos mayores son personas que reciben, no son sujetos con palabra, aspiraciones, deseos y propuestas propias.
La vocación por seguir trabajando, sobre todo de las mujeres, es retransformada por este funcionario en un desecho de mercado y sin intentar fortalecer la autonomía de la tercera edad. Frente a esto, yo propongo una agenda clara y precisa que sea integral y arremeta de frente al PRI y a sus aliados que van a querer refrendar la presidencia de la República en 2018. El primer punto de esta agenda, como he tenido oportunidad de insistir en este mismo foro, es el de las pensiones. La Confederación tiene como punto 1 la defensa de estas pensiones. ¿Pero qué quiere decir defender pensiones hoy en México? Quiere decir discutir la dinámica del sistema de ahorro para el retiro, como ya dijimos, y plantear la perspectiva de que como está ese sistema de ahorro para el retiro, los jóvenes, la siguiente generación, no tendrá absolutamente ningún nivel pensionario. El fenómeno que denominamos sistema de ahorro para el retiro, como he señalado también aquí en la Confederación, es un monstruo. Es un monstruo muy rico, riquísimo para fondear recursos, pero avaro, muy avaro para pagar. Sus pensiones suman apenas 28% del último salario del empleado y el futuro cercano se antoja aún peor. El punto 1 de esta Confederación es la defensa moderna de las pensiones. Y la defensa moderna de las pensiones en México es el equivalente a decir: sustituyamos el sistema de ahorro para el retiro por una alternativa inmediata, tomando la cantidad de ofertas que tenemos sobre la mesa. Revisemos a fondo el sistema Afore y su pilar 1, las cuentas individuales, así como el comportamiento en el uso y abuso de los recursos de los trabajadores, silenciados y sin voz en los maniatados asientos que le reserva la tecnocracia en los consejos de administración. Los cambios al sistema de ahorro para el retiro están urgentes y a la puerta. Hay propuestas sobre la mesa y deben ser instrumentados ya. Estos cambios deben garantizar pensiones dignas a los activos y especialmente a los jóvenes víctimas de la reforma laboral, la terciarización y el outsourcing. En este punto, a diferencia de la pobre agenda de Cedesol, la agenda integral de la Confederación tiene mucho que ofrecer a los jóvenes en este diálogo abuelos-nietos, como hemos visto presente en muchas partes del mundo. En suma, sí a la pensión universal para adultos mayores, pero no para los jóvenes, que ciertamente merecen primero un futuro con estabilidad contractual como el que disfrutamos nosotros y después ciertamente una pensión digna, probablemente complementada con una pensión universal como sucede hoy en el mundo. El punto 2 de la Confederación, lo he señalado en varias ocasiones, es de igual relevancia. Se llama salud. La primera gran demanda de la tercera edad coincide absolutamente con la más robusta y sonora demanda ciudadana: mejorar los servicios ya con los recursos de que disponemos hoy, aquí y ahora en la Secretaría de Salud, en el ISFAM, en el IMSS, en Pemex y en el Seguro Social. La segunda gran demanda ciudadana reclama no al asistencialismo básico de paquetes esenciales como los del Seguro Popular y la falsa universalidad que Peña propala y que se apoya lamentablemente en esos pisos básicos o sótanos, les llamo yo, de la OIT y la Plataforma Sindical Continental. Para jubilados y pensionados es muy importante amplificar estas dos demandas. Mejorar servicios quiere decir no esperar ninguna reforma, sino usar los recursos que tenemos hoy de otra manera ya. Pero quiere decir algo más. Quiere decir algo muy específico para la agenda de jubilados y pensionados como agenda integral.
que los servicios médicos sean prestados oportunamente, resolutivamente y con calidad, de acuerdo a lo que hoy enferma y mata a nuestros adultos mayores. No podemos menos que reírnos del actual titular del IMSS, que ha dedicado las últimas semanas a vender un seguro para estudiantes con la pretensión de Peña Nieto de que afilen a 7 millones de jóvenes. Pues que el señor Miquel Arreola no se ha dado cuenta qué es lo que está tocando a las puertas del IMSS en materia de atención médica. No los jóvenes, sino los adultos mayores, repletos de padecimientos crónico-degenerativos y que el IMSS es incapaz de atender con la verdad que debería atenderlos. Lo mismo sucede en el ISSSTE de Reyes Baeza. El titular del IMSS, por ejemplo, declara, dentro de su profunda ignorancia, que para atender a la tercera edad existe Prevenims, o que la orientación, dice él, y cuidados que se otorgan a más de 30 millones de derechohabientes adultos tiene el efecto de construir las bases de un envejecimiento más saludable, dice él. No ha pisado el director Miquel Arreola una sola unidad médica. No sabe lo que es una cola, no sabe lo que es el desabasto, no sabe lo que es la fatiga del equipo de salud después de 18 consultas ininterrumpidas sin condiciones de suficiencia para atender al paciente. El director del IMSS, Miquel Arreola, cree que Prevenims es una estrategia para la tercera edad. Nada más lejano y nada más cierto como el chiste que ya los jóvenes acuñan desde ayer en la mañana. Si el IMSS va a afiliar 7 millones de jóvenes, los jóvenes respondieron: sí, nos van a afiliar hoy y nos van a dar la cita después de que nos graduemos, después de que recibamos el grado. Frente a estas generalidades del director del IMSS, por cierto, como decía yo, ofrecidas con desabasto, largas colas y dudosa calidad, lo que sucede hoy en el mundo y lo que México requiere hoy para sus adultos mayores es un programa de atención médica integral para el cuadro nosológico específico de ustedes, de nuestros adultos mayores. Para ello, dentro de la agenda de la Confederación, es importante considerar que se pueden empezar a redactar cartas específicas dirigidas a las grandes instituciones de salud, donde se exija la debida atención dirigida a este cuadro de padecimientos crónico-degenerativos y discapacitantes que aquejan a la tercera edad. Esas cartas deberían también reclamar el diseño de nuevas tareas de auténtica prevención directamente vinculadas a la agenda para una educación permanente e intermitente en universidades públicas y privadas a través de portales interactivos de la que me ocuparé en la siguiente parte y final de esta intervención. Terminemos con esta agenda señalando: pensiones defendidas modernamente, salud defendida integralmente. Pero hay una tercera que es justamente donde más vamos a poder chocar con el aspirante a presidente José Antonio Meade. Una tercera edad en jubileo, en recreación vital, en dignidad. Lo único que alcanza a ver Meade es adultos mayores para un mercado asistencial marginal, salud básica, seguro popular racionante, ingreso mínimo, pensión universal de 580 pesos y consumos complementarios por tiempo de ocio comprable, la tarjeta del INAPAM y sus clubes. Y el director del IMSS también cree que los centros de seguridad social del país tienen un programa de envejecimiento activo, dice él, donde asisten miles de adultos mayores que quieren seguir viviendo sus días como si fuera el primer día. Con esa pensión universal de 580 pesos y con ese seguro popular racionando,
vaya primer día que le quiere regalar el peñismo a la tercera edad. La Confederación, me parece a mí, de lo que la conozco, tiene claro que el tiempo de ocio se presenta por oposición al tiempo de trabajo. Esto es lo que la naturaleza estrecha del discurso de Cedesol y el programa electorero del PRI no capta ni captará. Ellos solo ven el tiempo de la jubilación como una extensión de la dominación que se padeció durante la vida laboral. No son capaces de entender que la jubilación es otro tiempo, es recreación vital en dignidad. Es decir, la Confederación tiene claro, según veo yo, que ese tiempo del adulto mayor en jubileo es otra cosa, es otro tiempo. No es el tiempo para que Mir venga a comprar con tarjetas INAPAM o con sus clubs. Ese tiempo es un tiempo de recreación vital en dignidad. Y nuevamente, como en el caso de pensiones y salud, ese tiempo es integral, no es de asistencialismo marginal y básico, como el mercado de consumos pobres, que es el que quiere atender Mir, como antes Rosario Robles, y mañana como el que queda al frente